Vamos a rogarle al Señor que sea Él cuidándonos, guiándonos en todo. Y antes de orar, les hago una pregunta. No soy mucho de como que levante la mano y todo, pero se la voy a hacer. ¿Quiénes de los que estamos acá somos orgullosos? ¿Todos somos orgullosos? Yo ahora iba a arrancar, ¿qué es lo que más le cuesta a usted en su vida cristiana? Pero entonces ya después el Señor me dijo, no, dígalo de otra forma. Entonces todos somos orgullosos. Y si somos orgullosos, entonces nos falta ¿qué? Humildad. ¿Y quiénes estamos dispuestos a seguir la humildad del Señor Jesucristo? Me encanta cuando dicen amén, porque entonces se van a comprometer con lo que van a escuchar. Una vida en el cristianismo, hermanos, depende de cómo es su caminar por los años que el Señor le va mostrando. Si en su vida de cristianismo hay algo que usted le martilla y no cambia, pues entonces eso quiere decir que a usted le falta mucha más oración. Yo oro mucho. ¿Oras específicamente por lo que está pasando en ti? ¿Por el orgullo, por el ego, por falta de humildad? Yo el jueves se lo dije a los hermanos que vinieron a la oración. Este es un mensaje con el cual yo no estaba dispuesto, entre comillas, espero y lo entiendan, a decirle a Dios, yo lo quiero dar, a transar con Dios. Yo dije, no. Y llevo mucho tiempo huyéndole a este mensaje. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque en mí sigue habiendo orgullo, falta de humildad, sigue habiendo ego, falta de mansedumbre. Entonces yo sabía que al tocar este mensaje el Señor iba a tratar conmigo. Y por cierto fue una semana muy interesante. Bueno, yo digo la última, pero el Señor hace rato tenía ya el mensaje como se los digo. Llegamos de Villavicencio y empecé ya como a aclarar todo. Yo no quiero. Intenté, hermanos, se los dije el jueves y no lo digo por bromear o es una mentira. Pasé muchos libros de la Biblia queriendo buscar algo en especial. Y lo más bonito, conociendo cómo es Dios, pues todo me llevaba a los mismos pasajes que vamos a leer ahora. Entonces espero que esta enseñanza nos sirva a muchos de los que necesitamos humildad. Entonces usted podría decir, pero él es el anciano y no se supone que tiene que ser más humilde que los demás. Pues hermanos, es que también somos seres humanos, con lo cual también luchamos con cosas. Porque si no, ya estuviéramos en el cielo con el Señor. Entonces sería maravilloso, pero entonces no le vería aún. Entonces todo tiene su tiempo con el Señor. Entonces rogamos al Padre de los cielos que nos dirija en esta tarde ya, que tu nombre, buen Dios, por medio del Señor Jesucristo sea glorificado y que la palabra que vamos a hablar, que estoy seguro que tú la has puesto para tu iglesia, nos traiga, Señor, nos confronte y nos traiga bendición a nuestras vidas y que cambie lo que tengamos que cambiar. Por favor, te lo rogamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Como les digo, he tenido una semana interesante, he hablado con muchos hermanos y como para que de pronto no quede en el aire y no vaya a pensar, es que lo que hablé con el hermano esta semana me lo va a decir en esta enseñanza. No, hermano, no crea que es específicamente para usted. Al final, si quiere, como para que su corazón esté más tranquilo, se puede acercar y puede ver las notas para que después no vaya a pensar, el hermano John sacó esto para mí. No, simplemente quiero aclarar eso, porque bueno. Entonces vamos al libro de Mateo capítulo 11, por favor. El título de la enseñanza es Descanso y Reposo. Sonó la campana, se acabó el culto, hermanos. El tema de la enseñanza en esta tarde es Descanso y Reposo. Y nos vamos a enfocar en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 11. Y vamos a estar desde el versículo 25 al 30, pero en especial nos vamos a entrar en los últimos 3 versículos. Pero para que ustedes tengan más o menos el contexto, en el capítulo 11 el Señor está hablando con los mensajeros de Juan el Bautista y todo lo que tenía que ver con él. Desde el versículo 20 me llamó mucho la atención lo siguiente, que el Señor de una u otra forma confronta a muchas de las ciudades donde el Señor Jesucristo estuvo predicando. Muchas ciudades, capítulo 11 del libro de Mateo.
Entre ellas estuvo en Besaida, en Corazín, en Capernaum y en algunas regiones. Y el Señor les empieza a confrontar porque dicen: ustedes vieron todos los milagros que yo he hecho. Y el Señor les dice: pero ninguno ha querido arrepentirse delante de mí. No han hecho un arrepentimiento genuino. Y el Señor, terminando el versículo 24, les dice que será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Imagínense, por no arrepentirse y viendo todos los milagros que Jesús hizo en alguna de esas regiones. Y espero y entiendan lo siguiente. Entonces, hermanos, usted y yo, que por años hemos escuchado el Evangelio, tenemos una responsabilidad una vez más en esta tarde. No menosprecie lo que usted está escuchando, porque si no, también de una u otra forma el Señor le pedirá cuenta de su vida en algún momento. Porque si usted sabe que está fallando en lo que de pronto vamos a hablar en esta mañana y no ha querido dar un cambio, pues el Señor de una u otra forma, no estoy hablando que le va a castigar eternamente sin Él, porque los que somos salvos no perdemos la salvación, pero nos debemos de confrontar y decir: en esto estamos fallando y no queremos cambiar. Y la pregunta sería: ¿y por qué? Hermanos, porque hay orgullo en nuestro corazón. Entonces, en el versículo 25, el Señor dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué le reveló? Lo que les conté muy por encimita. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mí, Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y arranca el Señor Jesucristo, en los versículos donde me quiero centrar, versículo 28, que dice: venid a mí. ¿Hay alguno cansado entre nosotros en este día? Son semanas pesadas a veces, ¿cierto? En el trabajo. Pero ¿y qué lo espiritual? ¿Cómo está la semana que acaba de terminar y esta que está iniciando en tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo con tus cargas emocionales, físicas, porque aún son físicas y espirituales? Y van a escuchar mucho una palabra de mí en esta tarde, que es que el Señor nos está haciendo una invitación. Una invitación, lo que más van a escuchar en esta tarde. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo Señor Jesucristo se pone al frente y le dice a aquellos hombres, que es una invitación también para nosotros, que vengamos a Él y descansemos. Que todo lo que nosotros tengamos lo dejemos a los pies de Él. Pero ahí es donde usted y a mí nos cuesta, hermanos. Y si alguien me dice lo contrario, puede levantar la mano, simplemente. Pero ¿y por qué nos cuesta? Porque usted en oración pasa lo siguiente: Señor, ayúdame, no soporto más a mi esposo, a mi esposa, no aguanto más con esta carga. Yo quiero dejarle toda la carga delante de usted, Señor. Y usted lo hace y está haciendo el trabajo que le corresponde. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Porque a muchos nos pasa. Damos la espalda, dejamos el problema y nos vamos aparentemente tranquilos, descansados. En menos de una hora ya estamos pensando en la carga tan pesada que tenemos nuevamente. ¿Sabe qué hacemos? Vamos a coger nuevamente la carga, nos la ponemos en la espalda y seguimos con ella avanzando. ¿Y dónde está que usted tenía que dejar la carga? Al Señor. ¿Por qué la volvió a tomar? En estos días se lo compartí a unos hermanos que me pareció muy interesante. Si alguien se sabe la cita, me dice qué libro, creo que es Amós, si no estoy mal, que dice que Él echó nuestros pecados a lo más profundo de la mar, ¿cierto? Eso es Amós, ¿cierto? ¿Alguien que me ayude? ¿Sí? Él echó nuestros pecados a lo más profundo del mar. O sea, el mismo Dios, por medio del Señor Jesucristo, coge nuestros pecados, a ver, espero y lo entiendan, los empaca, los sella, les pone candado y los tira
allá a lo profundo del mar. Y yo leía algo que me gustó mucho y decía lo siguiente: pero en esa parte donde el Señor echó todos los pecados, deberíamos de colocar un letrero todos en mayúscula y que ese letrero diga: prohibido pescar allí nuevamente. Miqueas, muy bien, gracias. Prohibido pescar allí nuevamente. ¿Y saben por qué? Porque si el Señor los echó, usted y yo, ¿qué hacemos nuevamente tirando la varita a pescar lo que Él ya nos perdonó? Porque nos cuesta soltar nuestros pecados, hermanos. Nos cuesta soltar las cargas en las cuales usted y yo no estamos diseñados para aguantar. Cuando usted tiene una carga muy pesada, muy dura de llevar. Yo tuve una carga hace 2 semanas con mi hija y hubo un momento que yo le dije al Señor: de verdad necesito de usted porque no puedo. Yo dije: una vez más no puedo. ¿Y cuántas veces yo he predicado acá, y ustedes lo saben, cuando yo he dicho: después de una prueba vendrá otra más difícil? Y suele pasar, hermanos. Pero hubo un momento que mi esposa sabe, voy a contar algo muy familiar, que yo colgué el teléfono, no había colgado y no aguanté y me derramé en lágrimas, porque yo decía: otra vez mi hija, no. Yo le dije: Señor, ¿qué quieres? Pues ¿qué quieres? Que me tocó postrarme delante del Señor a decirle: no puedo más con esta carga, seriamente no aguanto un hijo más enfermo, porque recuerdo todo lo que viví un tiempo atrás. Y entonces yo decía: Señor, no quiero seriamente soportar más esto. Pero yo le decía al hermano Gerardo que hubo un versículo que esta vez me tocó mucho y se los compartí: si en lo bueno alabamos al Señor, ¿cuánto no más en las cosas difíciles o en las malas? Y ahí comprendí que el Señor sigue trabajando en la vida de uno. Ahí comprendí que el orgullo mío no sirve para nada delante de Dios, que tengo que ir diariamente para decirle: Señor, necesito llevar las cargas, necesito que la invitación que tú me haces yo las pueda dejar allí. Y pensando en este versículo 28, como les decía ahora, esto no solamente nos habla de un descanso físico, sino espiritual. Y podríamos pensar que si Él nos hace la invitación es porque Él es capaz de aguantar las cargas que usted y yo manejamos, hermanos. Y rápidamente podríamos pensar en el Salmo 23:2, que dice lo siguiente: en lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿quién me va a pastorear? Mi Señor me va a pastorear. Mi Salvador me pastorea. El Señor Jesucristo nos va a dar un descanso, hermanos. Pero si nosotros cogemos las cargas y las soltamos delante de Él, pero no se vuelva a meter a agarrarlas, no vuelva a coger esa carga que a usted le es difícil llevar, porque cuando usted y yo tenemos una carga, nuestra cara no es la mejor. Aún el ánimo de congregarse no es lo mejor. Uno va conociendo a los hermanos, y cuando uno ve que un hermano está pasando algo en su vida, lo primero que empieza a mermar es el congregarse. Su cara cambia. Entonces uno dice: algo está pasando. Y lo hablábamos muy rápido el jueves también, en un pensamiento que tuvimos. Muy bien a todos los hermanos que buscan a los líderes o a los ancianos de la iglesia. Pero antes de buscar a los ancianos de la iglesia, ¿cuál es la tarea que usted y yo tenemos que hacer, hermanos? Vaya al Salvador, vaya a su Señor, que Él literalmente, espiritualmente, como usted lo quiera poner, le va a dar un descanso, le va a pastorear, le va a dar agua, le va a sentar en buenos pastos donde usted podrá tranquilamente respirar, tomar un nuevo aire y descansar en Él. En medio de las aflicciones, hermanos, que nos pasan en nuestra vida, en nuestro caminar en esta tierra, usted y yo tenemos que aprender a descansar en el Salvador. Y aquí quiero que todos vamos al Salmo 116, por favor. No voy a entrar a explicar versículo tras versículo, sí lo vamos a leer y yo sé que nos va a abrir un panorama en cuanto a lo que estamos hablando. Salmo 116, versículos del 1 en adelante. Salmo 116, versículo del 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Muy bien, dice lo siguiente: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. El salmista, en una situación de algo que estaba pasando en su vida, él sabía que Dios
le oía y escuchaba sus súplicas. Eso es lo que usted y a mí nos debe interesar. Que Dios no cierra su oído para sus hijos, hermanos. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Sí, el dueño de la creación, el Dios de los cielos, el Dios que le creó a usted y a mí, ¿qué hace? Inclina su oído para escucharle. Si eso a usted no le motiva a buscar a Dios, es para que se siente a pensar qué está pasando en su vida, hermano. Por tanto, invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces, ¿qué hizo el salmista? Invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Dígame si usted en su angustia física o espiritualmente, ¿cómo se pone su alma, hermanos? Angustiada, abatida. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y ¿qué hizo él? Y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Hermanos, en Jehová, en nuestro Señor Jesucristo, está nuestro reposo. Los ancianos o pastores de la iglesia podremos dar un consejo, podremos animarles, pero llegamos hasta un punto que allá no podemos atravesar, porque ya le toca a usted con el Señor. Pero Él dice, oh alma mía, porque en Jehová te ha hecho bien. Jehová hace bien a sus hijos, hermanos. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Quisiera seguir leyendo lo demás, pero lo dejaré ahí. Le invito a que lea este salmo. Y si volvemos al libro de Mateo, hermanos, yo no sé para ustedes, pero para mí, este versículo, donde el Señor nos invita a dejar nuestras cargas, es un versículo muy consolador para mí. Es un versículo de mucho descanso para mí, porque la invitación de Él, que vamos, que nos postremos delante de Él y abandonemos las cargas que necesitamos dejar, solo en Él lo podemos encontrar. Y eso es una invitación para todos. Eso es una invitación para jóvenes, para los niños que entienden el Evangelio, para usted, amigo o amiga que nos acompaña por primera vez y no ha encontrado al Señor Jesús como Salvador. Yo no sé qué está pasando en su vida, solo sabe el Señor, pero en Él hay descanso, en Él hay tranquilidad, en Él hay un reposo eterno, no un reposo de 2 días, un reposo eterno, donde Él quiere sanar lo más profundo que hay en usted. Y para el creyente, ¿cuánto más? ¿Con cuántas cosas de nuestra vida venimos nosotros del pasado antes de conocer a Jesús? ¿Cuántas cosas? Pero en Jesús hay un reposo para el alma, hermanos. Hay un reposo que podemos encontrar en Él. A la luz de las enseñanzas de las Escrituras, el descanso que el Señor Jesús da también implica estar libre de una carga del pecado. En estos versículos lo que pasaba es que los sumos sacerdotes de aquellos tiempos o las autoridades estaban colocando un yugo de leyes, opiniones de ellos mismos y no lo bíblico que el Señor Jesucristo mandaba. Todos sabemos que es un yugo, ¿cierto? Un yugo se pone a 2 animales muy equilibrado para poder arar la tierra, pero tiene que ser el mismo yugo para ambos animales. Y a nivel de animales tiene que ser, mejor dicho, idénticos, porque no puede tirar uno para un lado y el otro. Para eso es el yugo, para unir, para que los dos anden en el mismo camino. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que traigamos nuestras cargas a Él, para que podamos andar en el camino que Él nos manda. Rápidamente le leo el libro de Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6, versículos del 10 al 14. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 6, versículos del 10 en adelante.
Y esto es algo que usted y yo deberíamos de entender. Que una vez nacidos de nuevo, usted y yo tenemos que morir a muchas cosas en esta tierra aquí. Dice versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive, hablando del Señor Jesucristo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia de ¿quién? Hermano. Y entonces usted y yo, ¿por qué queremos sacar pecados de nuestro pasado? Usted y yo, ¿por qué queremos darle rienda suelta a nuestro pecado nuevamente? ¿Por qué no ha crucificado su pecado si el Señor Jesucristo le hace una invitación? Que vaya a Él y suelte toda la carga de pecado que usted trae. Porque muchas veces en nuestra vida cristiana queremos volver a retomar cosas que sabemos que no convienen a la santidad del Señor. Y queremos dar rienda suelta nuevamente a nuestras concupiscencias, a nuestros pecados. ¿Qué te falta a ti para soltar lo que el Señor te manda? Porque ya no eres un muerto. Eres una persona viva porque Cristo te resucitó de entre los muertos. ¿Cómo así no soy una persona muerta? Sí, la palabra del Señor enseña que el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador está muerto en vida. Está caminando muerto en vida. Ay, ¿cómo así? Sí, porque la Biblia nos habla que hay una separación dentro de Dios y el hombre. No por Dios, por el pecado del hombre. Y por eso Jesús vino y murió una vez por todos, arranca el versículo 10, para quitar del pecado en medio que nos separaba de Dios. Pero una vez salvos, usted y yo, hermanos, ¿por qué queremos abrazar nuevamente un pecado que ya tenemos que soltar? Y en el libro de Gálatas, ¿de qué nos habla? Que debemos de crucificar ¿qué? Nuestra carne. Nuestra carne. Pero ¿sabe por qué nos cuesta crucificar nuestra carne? Porque no llegamos al Señor Jesucristo en humildad. Y creemos que nosotros podemos hacer lo que bien nos parece. Versículo 29, dice la palabra del Señor. Lo siguiente, el libro de Mateo, nuevamente, capítulo 11, versículo 29. Dice el Señor Jesucristo, mientras lo van buscando nuevamente, una pregunta muy rápida. ¿Alguno de ustedes quiere descansar en el Señor o no? ¿Y han llevado sus cargas a Él? No me asusten. Y si han llevado las cargas delante de Él, vuelvo a lo mismo. Se las han dejado ahí, no me responda para ustedes. Varones, usted y yo sabemos cuál puede ser nuestra lucha. Quizá los pensamientos, los ojos, nuestro hablar. Volvemos a lo mismo de siempre. El aparatico. ¿Qué? Nuestra falta de obediencia a autoridades. ¿Qué? Hermanas, y esto también es para los hombres, ¿qué nos falta? ¿Controlar un poco nuestra lengua quizás? La comunión los unos con los otros debe ser santa. Tener cuidado con lo que hablamos, decimos y hacemos. Hay cargas que tenemos que soltar, pero usted solo no lo puede hacer si no lo lleva al Señor. El versículo 29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y sabe qué es lo interesante cuando usted acepta llevar el yugo que Cristo le está invitando a tomar? Al aceptar el yugo de Cristo, ¿sabe qué implica para usted y para mí?
seguir las enseñanzas del Señor, someternos a Él. Algo que vamos a ver más adelante, aprender de la mansedumbre y humildad, soportarnos los unos a los otros, pero en especial, vuelvo y lo repito, someternos a Jesús. Y el someternos a Jesús, vuelvo y lo repito, es morir nuestra carne al pecado, a lo que usted y a mí no nos gusta. Todo va bien hasta que un hermano nos confronta, porque ahí sí ya nos incomodamos. Todo va bien cuando yo hago lo que parezco bien a mi vida, pero cuando un hermano me dice estás haciendo mal, ya no nos gusta. ¿Y sabe cuál es la situación, hermanos? Que como ancianos o líderes de la iglesia somos llamados a cuidar la iglesia del Señor. Y somos llamados, yo se lo repetí mucho a unos hermanos antes del bautismo, los últimos bautizos que hubieron, que una vez ellos a entrar a la comunión de la asamblea, nosotros íbamos a estarle preguntando cómo está su vida, cómo va, qué está haciendo, por qué no se congrega. Si a usted no le gusta, piense bien lo que va a hacer. Los hermanos dijeron, no, estamos bien, nos sometemos a lo que la Biblia habla y las autoridades de la iglesia. Pero cuando decimos no hagas esto, ahí ya no nos gusta. Hasta ahí llega nuestra buena comunión. Pero bíblicamente, Gerardo y John son encargados de cuidar la iglesia junto con el hermano Julián, Germán y Joan y el resto de los líderes de la iglesia. Entonces, hermano, no se incomode. Cuando de pronto un hermano le pregunta a usted, le dice, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué no te has vuelto a congregar? Hermano, ayúdenos a nosotros a hacer el trabajo que el Señor nos mandó. No nos la ponga tan difícil. Ayúdenos, porque a Dios vamos a dar cuenta. Y usted también va a dar cuenta a Dios. Si respeto, no la autoridad. Entonces el Señor nos manda a someternos a Él y por eso no lo busquen, se lo leo a su favor. En primera de Juan capítulo 5 versículo 3 dice lo siguiente: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios no son malos. Los mandamientos de Dios son buenos, hermanos. ¿Por qué nos queremos salir del redil? Pongámoslo mejor así. ¿Por qué nos queremos salir de la cobertura de la iglesia local del cuidado de Dios? ¿Y sabe cómo se sale usted? Cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de orar, cuando usted empieza a tomar una vida aparte de la iglesia. Un carbón solito, carboncito solito, ¿qué hace? ¿Se apaga o se enciende? Se apaga, se apaga. Hermanos, por amor a Dios, no esté solo. Muchas veces mi vida cristiana, el Señor la ha sostenido porque ha puesto en mí siempre estar unido en la familia de la fe. Ahí está mi mamá, que gracias al Señor ya es creyente, ha sido hija de Dios hace ya unos años atrás. Y ella es testiga que antes ella de conocer del Señor, como toda caleña, la rumba nos llama, bueno, llamaba a la rumba. A mí no, a ellos. Y yo muchas veces, por más fiestas que hicieran en mi hogar, donde mi familia, donde mi abuela, yo no pasaba tiempo con ellos. Pasaba tiempo con mis hermanos en Cristo. Porque entendí que es la familia de Cristo que es la que sostiene aún cuando estamos debilitados. Por eso nos habla la palabra del Señor que ay del solo, ay del que camina solo. Quizás se va a caer y no haya quien le sostenga. Pero si usted y yo andamos juntos en familia, unidos, esto nos va a ayudar, hermanos, a llevarnos las cargas los unos a los otros mucho más fácil. Creyente en amor del Señor, sin volverse uno como cansón a veces repetir lo mismo, no se aparte tanto de la asamblea. Unámonos. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en tiempo de guerra literal en este mundo, donde usted y yo no podemos bajar los brazos. ¿Por qué nuestros hijos intentamos que estén juntos? Porque queremos que crezcan juntos, cuidándose, pero principalmente amando a Dios. Y eso les va a ayudar en un futuro a ellos cuando estén grandes.
Entonces, si cumplimos los mandamientos que Dios manda, incluyendo todo lo que hemos hablado, estamos cumpliendo el yugo de Cristo. Segunda de Corintios, también se lo leo a su favor, pero si quiere lo busca o anótelo, pero yo se lo leo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ojo con esto, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia de Cristo. ¿Dónde es lo que falla más en nuestras vidas, hermanos, como creyentes? A ver, pregunta rápido para los hermanos. ¿Qué puede fallar mucho en nuestra vida cuando no estamos andando mal? Cuando andamos mal, perdón. ¿El qué? No, sí, nos enfriamos, pero ¿qué actúa mal en nosotros? ¿Qué empieza? Comunicación, bien, pero yo les ayudo. ¿Sabe qué? Nuestro corazón y nuestra mente. Cuando usted no empieza a andar bien con el Señor, su corazón ya no está bien, su mente menos. Y es como la tercera o cuarta vez que lo digo en una enseñanza. Hermanos, por favor, no piense, no crea que es así si usted no está seguro. No suponga. El suponer está haciendo daño en la iglesia. Yo supongo que el hermano Gerardo hoy no me saludó. Llegó, se sentó rápido y no me saludó. Hay que coger al hermano Gerardo. Cojámonos entre nosotros dos, hermanos. Gracias. Gracias. No, porque después usted me da a mí. Y el hermano Gerardo llegó, se sentó rápido y usted supuso que el hermano está enojado con usted porque no le saludó. ¿Usted sabe de pronto qué noche pasó el hermano enfermo? ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe si el hermano durmió 2 o 3 horas? Pero yo supongo que el hermano no me saludó porque yo esta semana le hice un comentario raro. No suponga que hace daño a la iglesia. Le hace daño a su corazón. Y eso sube a su pensamiento y empieza su cabeza a dar vueltas y dar vueltas. Entonces, para que eso a usted y a mí no nos pase, mire lo que dice, vuelvo y le leo. Derribando argumentos y toda altivez. Cuando nos habla de altivez, ¿a qué nos lleva? A ego, orgullo. Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando, ¿qué hacemos, creyentes? Usted y yo tenemos que llevar nuestros pensamientos al Señor. Llevando cautivo, encierre sus pensamientos, preséntelos ante el Señor Jesucristo en obediencia. Señor, si yo creo que estoy haciendo mal o que el hermano no me quiere saludar, Señor, yo le pido que me perdone y voy a decir al hermano Gerardo por qué no me saludó. Esa es la fácil. Y quizás el hermano Gerardo no le va a decir que estuvo enfermo porque algo lo conozco. Simplemente le va a decir, ay hermano, qué pena. Pero ¿está viendo? El suponer nos está dañando la cabeza. Está dañando la comunión en asamblea, hermanos. No dejemos que Satanás nos tome ventaja en cuanto a esto. Si pensamos en obediencia, si pensamos en humildad, si pensamos en todos los pensamientos, si pensamos en la vida del Señor Jesucristo, que tenemos que copiar es de Él, no de alguna religión, ni voy a nombrar acá personas de religiones. Ahora, Pablo nos dice, ¿no?, que nos fijemos en el ejemplo los unos a los otros, eso lo sabemos. Pero hay en alguien que tenemos que pensar, es en el Señor Jesucristo. Y el Salmo 48, el Señor se presentaba delante del Dios Padre, y también eso está en el libro de Hebreos, diciendo, Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Dios mío, Padre mío, Señor de los cielos, bendito Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley, la ley no de religiones, la ley no impuesta por hombres, la ley donde te subyugan, no, la ley de Cristo, la ley de la palabra de Dios. A mí en gran manera me llama la atención cuando en el mundo las mujeres
que van en contra de lo que la Biblia enseña y que a la Biblia le llaman machismo y a las iglesias que son machistas y todo el asunto, que la Biblia es una mentira porque siempre ven que la mujer está como por allá subyugada. Yo digo, ay Dios, simplemente no da ni rabia, hermanos, porque ellas no conocen del Señor. Lo que tenemos que hacer usted y yo es orar por salvación. Porque si usted y yo leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta el valor que Dios le da a la mujer. No es un valor pequeño, es altísimo. Pues es tanto que la compara con la iglesia. Hermano, ¿le parece poquito eso? El Señor Jesucristo haciendo una comparación, Pablo hablando en cuanto a esto en el libro de Efesios. Que la mujer tiene algo altísimo delante de él, o si no, pregúntele a la mujer que iban a apedrear. ¿Y cuántas más mujeres? Ojo con nuestros pensamientos y que podamos decir, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Libro de Colosenses, ahí sí quiero que me acompañen, por favor. Libro de Colosenses, capítulo 3. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿A quién está hablando ahí? ¿A los creyentes o a los inconversos? ¿A los creyentes o inconversos? Bien. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales, nos recuerda Pablo, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Usted y yo tenemos que seguir enterrando el viejo hombre, hermanos. No dejemos que nuestra carne se levante, que no nos tome ventaja. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno, hasta cuando usted y yo estemos en gloria con el Salvador. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Y eso, vestidos pues como escogidos de Dios, nos tiene que llevar usted y a mí a ser humildes. A ser humildes. A soltar todas esas cosas que traemos, para que podamos ser humildes delante del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, me perdí, ok, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Quién tuvo todo esto aquí en esta tierra? El Señor Jesucristo. ¿A quién usted y yo debemos de aprender? Al Señor Jesucristo. Y si usted no soporta a su hermano, pues mire lo que le va a decir Pablo: soportándoos unos a otros. Y no solo eso, ¿qué más? Hermanos, de una u otra forma, el soportarse puede hacer fácil. Porque es fácil usted sentarse acá, Marcos, no soportar a William y que él esté por allá. Usted llega y se va. Pero el problema es que la Biblia no nos habla solo de eso. La Biblia va mucho más allá. Y ahí es donde usted a mí nos tocan ¿qué? La carnecita, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque debemos de perdonar. Y ese perdonar no es si el hermano ya me hizo algo a mí. No, es decir, hermano, ¿sabe qué? Aunque usted me haya hecho todo el daño, usted me perdona, por favor. Y dígale a la carne que haga eso. Dígale pues. Y dígame a mí también. Es fuerte, hermanos.
Es fuerte soportar a los que nos han hecho mal. Pero usted póngase en el lugar, usted cuánto mal ha hecho también muchas veces. Lo malo de muchas veces escuchar tantas cosas, ¿sabe qué es? Que a veces nos quedamos con una sola versión. No escuchamos las dos versiones. Error, gran error. Gran error. Ojo con lo que usted escucha. Y se queda solo con eso. Entonces el Señor nos dice, perdonándonos a ti, que Cristo os perdonó. No, estábamos arriba soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera, ejemplo a seguir, que Cristo ¿qué? Así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio del Señor Jesucristo. Volviendo al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, entramos, donde el Señor nos da, como lo hemos leído, que aprendamos de Él. Nos dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un versículo que traemos mucho a memoria, iglesia, les quiero contar esto. Un versículo que traemos mucho a memoria nosotros en reunión de líderes. Cuando el liderazgo se sienta, yo creo que eso es uno de los versículos que más pensamos, ¿cierto? Lo meditamos muchas veces, simplemente lo decimos. Porque hemos comprendido, hermanos, por muchas cosas que ha pasado a la iglesia, que tiene que haber humildad y mansedumbre. Que tenemos que aprender del Señor Jesucristo, que es el dueño de la iglesia. Por eso el favor que le pedimos a todos los líderes, en medio de lo que usted tiene, aprender a ser manso y humilde. Por eso yo les decía, porque este que habla le ha tocado aprender mucho de eso. Porque muchas veces el hablar lastima a la gente, porque uno suelta cosas y no mide las situaciones. Pero entonces el Señor le tiene que tocar a uno y decirle, no estás haciendo bien. Recuerda que la iglesia es mía, dice el Señor Jesucristo, no de pastores. Y entonces nos debemos de humillar delante de Él y decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos habla el Señor. Ahora lo interesante, busqué en el diccionario y me encontré que es ser manso. Dice, docilidad, sumisión, sometimiento, humildad, transigencia, suavidad, benignidad, afabilidad, apacibilidad, tranquilidad y dulzura. No una, no dos, mire. Usted y yo tenemos todo esto, hermanos. ¿Cuántas le faltan de esta? Todas. Poquito, pero un poquito de todas. ¿Qué carece? Mire, hermanos, y lo interesante es entonces, a lo anterior de todo eso, encontré solo 3 palabras. Nada más y nada menos. 3 palabras. Fiereza, bravura y ira. Impresionante. Qué cambio tan drástico, ¿no? Yo más bien creo, con el respeto de muchos, que muchos nos identificamos con lo anterior, ¿cierto? Bravura, ira, fiereza. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿Aprender de quién? Del Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted y yo aprendamos todo lo que hemos leído, que el Señor Jesucristo es, y podernos parecernos un poco a Él,
usted y yo vamos a encontrar tranquilidad y descanso a nuestras almas, hermanos. Vamos a ser un poco más apacibles. Vamos a saber que nos regocijamos en Cristo, aún en medio de la prueba, aún en medio de la situación que usted y yo estamos pasando. Necesitamos descansar en Cristo, hermanos. Necesitamos que nuestra alma, que nuestras cargas, que lo pesado que usted y yo llevamos, que las situaciones familiares con hijos, esposos o esposas, usted las lleve a los pies de Cristo, que yo las lleve a los pies de Cristo. Si usted no renueva su mente, como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 o 1, que debemos renovar nuestro entendimiento a diario, que no nos amoldemos, que no nos acostumbremos a las cosas del mundo, sino que renovemos nuestros pensamientos en Él a diario, nos va a costar aprender del Señor Jesucristo en mansedumbre y en humildad. Vamos terminando, pero quiero pensar en esto porque en el libro de Filipenses no lo vamos a buscar, usted lo conoce muy bien. El Señor Jesucristo, creo que se leyó ahora en la cena también. Él dice que estando en una condición humana, no escatimó el ser igual a Dios. ¿Qué vemos ahí? Humildad. Dejó su trono, hermanos. Dejó la gloria de los cielos. Bajó a esta tierra al morir por unos pecadores como usted y yo. Se despojó por un tiempo de estar sentado en su trono. Bajó en una condición humilde. Aún la palabra del Señor nos habla que tu rey, oh Israel, vendrá como en un pollino. La humildad del Señor Jesucristo. Cuando podía mandar ángeles, mover las nubes, hacer, no sé, algo maravilloso a su venida a esta tierra. ¿Y cuál fue su condición de venir? Humildad. Naciendo en un pesebre. ¿Eso no es humildad? ¿Eso no es mansedumbre? ¿Eso no es ver lo hermoso de nuestro Salvador, hermanos? Se despojó. Pero Él también nos hace una invitación, y eso está en el libro de Juan capítulo 8, versículo 2. Vayan rápido ahí, por favor. Libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 2. Cantábamos un himno, ahora puedo confiar en el Señor. Si el sol llegara a oscurecer y la luna no brilla más, yo igual confío en el Señor. Si confiamos en el Señor en medio de todo lo que pasamos, hermanos. Si nuestras cargas total se las dejamos a Él en medio de todas las situaciones. El Evangelio según San Juan, para mí el Señor nos da una enseñanza maravillosa. Y aunque estaba hablando ahí en el templo con todos estos hombres, es una invitación que usted y yo deberíamos de tener con Él. ¿Cuál es su cita con Dios a diario, hermanos? ¿Cuál es su horario de usted encontrarse con su Salvador? Si usted quiere aprender mansedumbre, humildad, ternura, dulzura, afabilidad en Cristo, usted y yo tenemos que sentarnos delante de Él con nuestras Biblias. El Señor Jesucristo hacía lo siguiente: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. ¿Cuál templo solamente el pueblo? ¿Fue a los religiosos? ¿Fue a buscar a quién? Al Señor Jesucristo, hermanos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. Y sentado Él, ¿qué hacía? Les enseñaba las sagradas escrituras, hermanos. Usted y yo, si queremos aprender de todo esto que hemos hablado, necesitamos sacar tiempo con nuestro Señor. ¿Ustedes saben por qué las iglesias hoy en día no están fortalecidas por sus miembros? Porque no leen la Biblia. Porque es más fácil escoger un celular y escuchar prédicas. ¿Está mal? No, no está mal. Ahora, ten cuidado a quién escuchas. Pero está mal escuchar una enseñanza y va a ir directamente donde sabemos que es doctrina buena. ¿De la BBN está mal? No está mal. Y quizás Dios te hable. Claro que te habla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Pero ¿y qué de tu tiempo personal sentado a los pies del Salvador? ¿Qué de tu tiempo con tu Señor para que Él te enseñe? Él fue en la mañana, pero Él también te hace una invitación. Si quieres en la tarde, Él te espera. Si en la noche, Él te espera. En la madrugada, Él te espera. Lo leíamos ahora en el Salmos. Él inclina su oído para escucharte. Entonces, ¿qué vas a hacer, hermano? No saques excusas porque tienes 24 horas para buscar a Dios. Tenemos 24 horas para buscar a Dios. ¿Qué excusa vamos a poner? ¿El trabajo? Yo siempre he pensado lo siguiente. Es necesario, ya lo hemos hablado, trabajar. Todos ya sabemos que aquí decir no trabajes sería un pecado, porque aún antes del pecado original, Dios ya había mandado a trabajar. Y tenemos que sustentar a nuestras familias, pagar los que pagamos arriendo, no sé, todas las cosas que debemos. Pero usted falta a su trabajo, hermano, usted falta a su universidad. ¿Y por qué siempre faltamos a las cosas del Señor el domingo? ¿Por el cansancio? En tu trabajo estás cansado y debes de ir. Nosotros somos muy chistosos, hermanos. Creemos, no sé, no tengo la palabra, pero creemos que, a ver, a veces el Señor como que paga los platos rotos de nuestras cosas, hermanos. Y no es así. Recuerde que usted y yo, sin Dios, Dios sigue siendo igual. Usted y yo somos los que necesitamos de Dios, hermanos. Ojalá los jueves tuviéramos el grupo que tenemos acá orando, que no tengamos tiempo para decir, tenemos que arrancar a las 6 hasta las 9 de la noche. Pero ¿por qué nos cuesta venir? Y no me diga que por temas de pasajes, porque como iglesia nos hemos dispuesto. ¿Usted no tiene que clamar por sus seres queridos que no conocen a Cristo? ¿Usted no tiene que clamar a líderes de ministerio por su ministerio acá en la iglesia local? Ojo, el líder de ministerios. Usted y yo tenemos que incomodarnos ya. Una de las palabras que más escuchamos en el IBCM es que usted y yo nos tenemos que incomodar, hermanos. Y es hora ya de tocarnos un poco, iglesia. Estamos en tiempos finales, literal, hermano. Y a veces seguimos nuestra vida como que todo bien. Ojo, creyente, ojo, que esto sea una exhortación para todos porque lo necesitamos. Primera de Pedro 2:23 termina Pedro después de todo lo que aprendió, después de negar al Señor Jesucristo, después de cortarle la oreja por allá a un soldado del sumo sacerdote, después de que, mejor dicho, a Malco, después de que hizo un poco de cosas en la vida de Pedro. Pedro aprendió lo que usted y yo, por eso les digo, todos los días es nuevo aprender del Señor, y Pedro lo comprendió. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pedro dice lo siguiente, hablando acerca del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, hablando Pedro del Señor Jesucristo, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hermanos, no tomemos en nuestras manos las acciones de juzgar o de maltratar a alguien. El Señor Jesucristo no lo hizo. Y si usted y yo queremos aprender de Él, debemos de leer este versículo, memorizarlo y recordárnoslos cada día a nosotros mismos, que necesitamos del Señor Jesucristo. Y de decirle, si Él no abrió su boca cuando le maldecían, usted y yo, ¿quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos? Tengamos cuidado. Y terminando, el versículo 30 de Mateo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora sí entendemos un poco por qué es fácil el yugo en el Señor. ¿Sí lo entendemos un poco más? Porque Él va delante de nosotros, hermanos. Y si Él va adelante, nuestra carga va a ser mucho más fácil de llevar, un poco más ligera.
Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y que podamos aprender de la mansedumbre del Señor. Este que está aquí sigue aprendiendo cada día más que le tengo que mermar a la arrogancia, al orgullo, a la ira. ¿Me falta humildad? Demasiado, hermanos, demasiado. Y antes de juzgarme, ore por mí. Porque todos necesitamos los unos a los otros. Todos, hermanos, todos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Y no es broma cuando nos dice en hebreo que ella es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, que toca hasta lo profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque necesitamos a diario de ti, Señor Jesús. Ayúdanos a parecernos a ti cada día más. Que nuestra cita contigo en el horario que podamos encontrarnos contigo, Señor, porque necesitamos sentarnos a tus pies, aprender de todo lo que tú eres, manso, humilde, tierno como ese pastor que cuida a las ovejas, fiel, amoroso, perdonador, juzgas con justicia. Señor, a veces no encontramos palabras para describirte porque eres gigante, Señor Jesús. Cuán grande es tu nombre. Es tan grande que en tu nombre hay salvación, Señor Jesús. Gracias por tu iglesia local y yo te ruego que tu palabra no haya vuelto y no vuelva vacía a los corazones y que no seamos tercos en recibir lo que tú hablas a nuestras vidas. Guárdanos el resto del día, ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con bien, con cuidado, por las actividades que tenemos de aquí en adelante como iglesia. Venos llevando, Señor, conforme a tus propósitos. Y gracias porque tú estás en medio de nosotros y por eso traes paz y tranquilidad. Oramos en el santo nombre del Señor Jesucristo, dando gracias. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, buena tarde.